En Está. las pantallas. Ahora sí, ya estamos grabando. Listo, volvemos allá a nuestras Biblias y dice el capítulo 19, versículo 1 de Hechos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino ¿a dónde, hermanos? A Éfeso, A y Éfeso. hallando a ciertos discípulos, versículo 2, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Para poder entender, hermanos, un poquito más acerca del contexto, si nosotros nos ubicamos en Hechos capítulo 19, debemos de entender que el tercer viaje misionero de Pablo está puesto en activación ya. Él, acuérdense que tuvo 3 viajes misioneros, algunos piensan que tuvo hasta un cuarto y un quinto, ¿verdad? Por ahí alguno de ellos no se cuenta como tal, porque cuando fue a Roma se fue encarcelado, pero si nos encontramos en Hechos capítulo 19, podemos dar por hecho que Pablo ha comenzado ya su tercer viaje misionero. Ahora, la ciudad de Éfeso, la cual nos está narrando este primer versículo, para el mundo antiguo, ¿verdad? Para la iglesia primitiva y la extensión del evangelio, era un lugar geográfico sumamente estratégico. Aquí en esta lámina dice: la ciudad llegó a ser literalmente el centro de operaciones para el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero, y aquí en Éfeso también llegó a ser el centro de mayor influencia cristiana, el centro de mayor influencia cristiana. Hermanos, Éfeso estaba ubicado en una región clave del Imperio Romano. Éfeso está en lo que hoy conocemos tú y yo como Turquía, ¿verdad? Y era una importante ciudad en ese entonces porque era un centro de comercio también. Era un centro de comercio, habían comunicaciones internacionales porque estaba muy cerca al mar Egeo, ahí sí se conoce al mar Egeo, y su acceso a las principales rutas eran por vía terrestre y también marítimas. Allí en Éfeso, hermanos, en esta ciudad había una diversidad de cultura, pero también de religiones. Se le conocía como una ciudad altamente cosmopolita, con una población altamente también diversa, que siempre incluía principalmente a ciudadanos griegos. También encontramos ciudadanos romanos, judíos y otras tantas nacionalidades. Esta diversidad, si nosotros nos metemos en el contexto, debemos de empezar a pensar que esta gran diversidad de nacionalidades permitía también que las ideas y las corrientes de cada continente permearan y se difundieran de alguna forma también dentro del cristianismo. Estos atacaban, ¿verdad?, diferentes grupos étnicos, sociales, pero principalmente, fíjense bien, ahí en la ciudad de Éfeso había un templo muy importante en ese tiempo, que es el templo de Artemisa o de la diosa Diana. En el mundo antiguo fue una de las 7 maravillas del mundo. Aquí dice, estaba ubicado en la antigua ciudad de Éfeso, en lo que ahora es Turquía, y el templo estaba dedicado a la diosa griega Artemisa, conocida como Diana en la mitología, pues ahí dice romana, pero yo me atrevería a decir un poco más antes, ¿verdad? Greco-romana de Grecia, ¿verdad? Y ella era reconocida como la diosa de la casa, de la naturaleza y también de la fertilidad. A ver, entendamos, si era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, así como hoy, ¿verdad? Podemos ver algunas otras maravillas del mundo. Hoy en día, los que les gusta estar viajando y conocer las maravillas del mundo, pues tratan de hacer el esfuerzo económico para poder ir a esos lugares y admirar la estructura, las edificaciones, un poquito acerca de la historia. Hermanos, si hablamos acerca de Éfeso, estamos hablando de una ciudad que tenía mucha presencia turística. No solamente estaban los que vivían ahí mismo en la ciudad,
sino que también de muchas áreas y regiones del mundo, de otros continentes, principalmente del asiático, del africano, del europeo, todos venían a Éfeso a maravillarse y a poder ver este templo de la diosa Diana. Hermanos, con tanto movimiento, se podría decir turístico, con tanto movimiento de los extranjeros, pues evidentemente de alguna forma la ideología, los pensamientos y la filosofía también estaban permeando a la iglesia de alguna forma, pero Pablo, si ustedes se dan cuenta en este capítulo 19, quiso aprovechar este punto estratégico y comenzar desde este lugar su tercer viaje misionero, porque sabía que si le dedicaba un tiempo a la ciudad de Éfeso, no se iba a quedar el evangelio solamente limitado a esa región, sino que muy seguramente la predicación se podía extender a todo el mundo. Entonces, como veíamos en la lámina anterior, Éfeso llegó a ser el centro de operaciones para el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero y también el centro de mayor influencia cristiana. Ahorita lo vamos a desarrollar un poquito más, pero es necesario poder ver este contexto, ¿verdad? Cuando Pablo llega a Éfeso y en el versículo 2, dice la palabra de Dios que se encontró, ¿verdad?, con unos discípulos que se le conoce como los discípulos de Juan. Vamos a leer ahora hasta el versículo 7, dice la palabra de Dios en el segundo versículo, que Pablo les hizo una pregunta muy interesante. Les dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, achis, achis, los mariachis, ¿verdad? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. El versículo 3 dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Fíjense qué interesante. El versículo 4 dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, ¿quién? Jesús el Cristo. Acuérdense que Juan era aquel profeta que preparaba el camino en el desierto para llegada del Mesías, del Hijo de Dios. El versículo 5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados entonces ahora sí en el nombre del Señor Jesús. Versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. El versículo 7 dice, eran por todos unos 12 hombres. El primer acontecimiento que sucede, ¿verdad?, que nos narra aquí Lucas por medio de sus escritos, llegó Pablo, ¿verdad?, a Éfeso y se encontró con los discípulos de Juan. En primer lugar, debemos de ver un error de interpretación de aquellos discípulos. Dice aquí en el primer punto, eran 12 discípulos sin un entendimiento completo de lo que era realmente la fe cristiana. De alguna forma, a lo mejor habían escuchado a Juan el Bautista, de alguna forma habían escuchado también el mensaje de salvación, pero como dice aquí la palabra, Juan, bautizaba en ese entonces con el bautismo del arrepentimiento. Después de la llegada del Mesías, después de que Cristo vino a la tierra, que fue crucificado, que al tercer día resucitó, viene Hechos capítulo 2 y se cumple la promesa del profeta Joel que decía que iba a venir el Espíritu Santo no solamente a morar por un poco de tiempo en los creyentes, sino que iba a poner su morada de forma permanente, de forma perpetua. Y de esta forma eran sellados, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, Hechos 1:8, en Judea, en Jerusalén, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Pues hasta este punto, hermanos, como dice el punto número 2, no tener el Espíritu Santo, no haber sido bautizados con el Espíritu Santo, era una señal de no ser salvos. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13, si me siguen ahí en sus Biblias, Efesios capítulo 1, versículo 13, y no sé si alguno de ustedes me puede ayudar a leerlo, por favor.
Amén. Yo les digo, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron convocar el nombre del Señor Jesús. Perdón, hermana, Efesios, creo que está en Hechos, Efesios 1:13. Lo tengo, hermano. Efesios 1:13. Efesios, sí, Efesios 1:13. A ver, En él adelante. también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está, ¿se dan cuenta? Dice Efesios 1:13, en él también vosotros. Después, dice la de las Américas, es otra versión, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice, y habiendo creído, después viene una evidencia que es sobrenatural y es hermosa. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es el de la promesa. Si nosotros leemos Efesios 1:14, dice también que el Espíritu Santo se nos es dado, hermanos, como una garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. ¿Vieron por qué la pregunta de Pablo era tan interesante y tan importante también? Él preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Vamos ahora a Romanos capítulo 8, versículo 9, rápidamente, si otra persona me ayuda. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si Ahí alguno está. no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué clara es la palabra de Dios? Dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino el Espíritu. Y después dice Pablo, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno, dice la palabra de Dios, no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Hermanos, la residencia y la morada del Espíritu Santo es una de las evidencias más grandes que tenemos de la seguridad de nuestra salvación. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si nos amamos unos a otros, si tenemos al Hijo, tenemos la vida eterna, pero también el Espíritu de Dios convence a nuestro espíritu que nosotros somos de Él. Dice bueno, 1 Corintios también capítulo 12, versículo 13, si otra persona me ayuda, 1 Corintios 12, 13. Adelante. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahí está. Pues por un mismo espíritu todos hemos sido bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Quiere decir esto, si hoy en estas horas, ¿verdad? En China están predicando el evangelio y ahorita en China está recibiendo una persona por fe el evangelio, esa persona, a pesar de que sea china, a pesar de que esté en otro continente, a pesar de que yo no lo conozco, si él cree por medio de la fe en el evangelio, esa persona inmediatamente sellada con el Espíritu Santo y es introducida también al cuerpo de Cristo. Es mi familia, es mi hermano, aunque no lo conozco, esa persona es el hermano en la fe. Entonces, hermanos, hay que poner muchísima atención en lo que es también la esencia del evangelio. Yo les podría compartir, por ejemplo, en el grupo de jóvenes, ¿verdad? Nos pasa mucho que los jóvenes creen que son cristianos desde la cuna, ¿verdad? La otra vez hicimos una actividad y les dijimos a los jóvenes, se van a acomodar por fechas en las que recibieron a Cristo, ¿no? Si alguno recibió a Cristo en el 2006, si otro recibió en el 2009, a lo mejor otros en el 94, algunos en el 97. Bueno, de acuerdo a la fecha de su nuevo nacimiento, acomódense todos y ahí empezaron todos a acomodarse, ¿verdad? Y empezamos a preguntar
a 3 personas que estaban hasta adelante y les pregunté, ¿verdad? ¿Cuándo recibiste a Cristo? Me dijeron, bueno, es que yo soy cristiano desde la cuna, ¿verdad? Dije, ah, caray, ¿cómo es eso, no? ¿La cuna es cristiana o tú ya habías aceptado a Cristo desde chiquito? Me dice, no, pues como yo nací en una familia cristiana, pues yo nací cristiano. Bueno, esto nos dio una pauta a nosotros para poder indagar un poquito más y saber si realmente este joven era salvo y si realmente había entendido su estado delante de Dios de pecado, se había entendido el evangelio, se había arrepentido y había confiado en Cristo como su Salvador. En este sentido, muchos hombres eran permeados por medio de la enseñanza de los apóstoles, muchos escuchaban las predicaciones y la doctrina acerca de Cristo, pero no solamente por escucharla quería decir que ya eran salvos. Acuérdense que la gente tiene que escuchar, pero también se toma una decisión de fe de acuerdo a la predicación del evangelio. Dice Efesios que este es un don de Dios, ¿verdad? Es un don que Dios le da al hombre para que pueda creer y de esta forma poder ser regenerado y encontrar la salvación. A lo mejor estos discípulos, como dice ahí en los primeros versículos, no tenían un entendimiento completo de lo que era realmente el evangelio, la fe cristiana. Cuando se les preguntó acerca del Espíritu Santo, ni siquiera sabían que existía un Espíritu Santo en ese entonces. El punto número 3 dice, el bautismo de Juan era relacionado con el arrepentimiento y apuntaba, ¿verdad?, al que venía después de Juan. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y así nosotros somos bautizados, ¿verdad?, ya en medio de las aguas, o bueno, sumergidos en las aguas, pues solamente una identificación con Cristo. Así como Cristo fue sepultado, nosotros fuimos sepultados junto con Él. Así como Cristo resucitó, nosotros resucitamos junto con Cristo. Y toda la representación del bautismo es la obra de Cristo en la cruz de redención a favor de cada uno de nosotros. Vamos a ver en segundo lugar su convicción y después la salvación. Aquí en el mismo relato vemos ya después de los versículos del 5 al 7 que ellos evidentemente ahora sí creyeron en el mensaje y fueron entonces bautizados. Dice en el versículo 4, Hechos capítulo 19, versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, ahora sí, el evangelio, ¿verdad? El mensaje en Jesús, el Cristo, dice aquí. Y el versículo 5 nos da la evidencia exacta. Dice, cuando oyeron, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Dice, cuando oyeron esto, entonces si fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Su convicción y su salvación, creyeron en el mensaje, fueron bautizados. Ahora, en segundo lugar, hermanos, en este segundo punto tenemos que hacer una pequeña aclaración. Solo hay 2 mandatos para la iglesia en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Así nosotros los hemos reconocido. El primero es participar de la Cena del Señor, de la Santa Cena. Primera de Corintios, ¿verdad? Creo que es capítulo 11. Y yo les transmito a ustedes, decía el apóstol Pablo, lo mismo que recibí del Señor. En la noche que fue entregado, ¿verdad? El Señor Jesucristo tomó el pan y lo partió, habiendo dado gracias, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y la copa también de su sangre, que señala el nuevo pacto, ¿verdad? El nuevo pacto de una sangre preciosa, dice Primera de Pedro, no con cosas corruptibles heredada por padre y madre, sino por cosas incorruptibles, de la sangre preciosa del Cordero de Dios, sin defecto y sin mancha. Y aunque es un mandato, hermanos, para la iglesia participar de la Cena del Señor y en segundo lugar también ser bautizados, tenemos que hacernos conscientes, ¿verdad? Y saber que el bautismo no salva, hermanos, no nos salva. Hay unas corrientes hoy en día dentro del cristianismo que creen que si no ha sido bautizado, si no ha sido sumergido en las aguas, entonces no has tenido la salvación todavía.
Si ustedes estudian la palabra de Dios, en ningún lugar, ¿verdad?, vamos a encontrar que el bautismo en agua es un requisito para poder encontrar la salvación. Todo lo contrario, el bautismo es solamente una identificación con la obra de Cristo, la sepultura, la muerte y la resurrección. Es el anunciar públicamente que hemos creído por medio de la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo, y que hemos nacido también de nuevo. Aunque el bautismo no nos salva, hermanos, si ustedes ya recibieron a Cristo en su corazón y no se han bautizado en las aguas, pues podríamos decir que entonces están caminando en desobediencia, ¿verdad? Porque sí es un mandato que nosotros como hijos de Dios tenemos que cumplir, pero solamente es una identificación. El bautismo no nos salva. Y aquí en tercer lugar, en el segundo punto, dice después la palabra de Dios en el versículo 5, Hechos capítulo 19, versículos 5 y 6, que sería una manifestación sobrenatural. Dice el versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y el versículo 6 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y dice, y hablaban en lenguas y también profetizaban, ¿verdad? Ahora toda esta escena se volvía en una evidencia tangible, en una manifestación que los presentes podían haberse dado cuenta, que fueron testigos, pero incluso ellos mismos pudieron darse cuenta que la residencia del Espíritu Santo ya moraba en cada uno de ellos. Dice aquí en el tercer punto, se volvió, ahí lo escribí mal, se volvió en una evidencia tangible de que ahora sí, el Espíritu Santo moraba en sus vidas, ahora manifestaban estar llenos de él. Cuando antes no lo estaban y a lo mejor ignoraban y desconocían este punto acerca del bautismo del Espíritu Santo, Pablo le impone las manos y ellos experimentan algo sobrenatural. Dice el versículo 6 que entonces hablaban en lenguas y también profetizaban. Y el versículo 7 dice, eran por todos unos 12 hombres. Vamos a continuar, hermanos, con nuestra historia y vamos a hablar ahora de Pablo en la sinagoga. En primer lugar, hablamos de Pablo con los discípulos de Juan y ahora como inciso B, vamos a ver a Pablo en la sinagoga. Hechos capítulo 19, versículo 8, dice el relato bíblico, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Pero fíjense cómo lo hacía. Dice, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. El versículo 9 dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. La perseverancia de Pablo, hermanos, es una de las cualidades y virtudes que yo más admiro de este apóstol. Dice aquí que lo había hecho durante 3 meses, pero después podemos continuar con la historia bíblica. Y Pablo se quedó aproximadamente 3 años enseñando a los discípulos aquí en esta ciudad. Era un hombre que le dedicaba tiempo a las personas. Yo siempre he dicho, hermanos, lo importante no son los programas, lo importante no son las estructuras o los edificios, lo importante realmente son las personas. La siembra que nosotros tenemos que hacer, el interés que nosotros debemos de poner, son realmente, hermanos, por las personas. El formar discípulos de Cristo que puedan entender y profundizar en la doctrina bíblica. Fíjense estas 4 características que nos relata nuestro capítulo 19 en esta noche. En primer lugar, dice la palabra de Dios que Pablo hablaba con denuedo. Y mi oración, hermanos, realmente es que estas características también estén en cada uno de ustedes. Evidentemente, no son por méritos propios, no son por habilidades propias, es por la gracia y la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. En primer lugar, dice la palabra de Dios que Pablo hablaba con denuedo.
si tú te pones a investigar acerca de esta palabra en el original griego, ¿verdad? Una de las definiciones que tiene es hablar honestamente, en segundo lugar, con sinceridad, y en tercer lugar, esta es importantísima, como sin miedo. A ver, hablar con denuedo, hermanos, es hablar la verdad sin miedo al ser juzgado o al ser ofendido. Si tú recuerdas el contexto de la cual estaban pasando la iglesia cristiana en el tiempo de los Hechos, desde el capítulo 4, ¿verdad? O no recuerdo en qué capítulo fue cuando mataron a Esteban. Después de matar a Esteban, empieza la persecución de la iglesia. Saulo, este mismo Pablo, ¿verdad? Que antes era Saulo, que era perseguidor de la iglesia, iba junto con el Sanedrín y el Imperio Romano tocando casa por casa, preguntando si habían creído en Cristo como el Hijo de Dios, y si decían que sí, ustedes ya lo estudiaron, hermanos, a las familias los metían a la cárcel, a las familias muchas veces los apedreaban, a las familias los subyugaban, los trataban mal, eran los rechazados de la sociedad de ese tiempo. El Imperio Romano estaba cansado de los cristianos y de las revueltas tan grandes que hacían en sus ciudades. Entonces ellos eran perseguidos a causa de su fe, hermanos, tanto que fue una dispersión en ese tiempo. Se tuvieron que ir hacia otras regiones porque la persecución era mucha. También vemos más adelante que estuvieron persiguiendo también a Pedro, uno de los principales de la iglesia. Lo metieron a la cárcel, mataron a Esteban. Bueno, hermanos, tantos mártires y tanta persecución en ese tiempo que evidentemente muchos cristianos les daba mucho temor defender y presentar apologética de su fe, porque esto podría terminar amenazando incluso sus vidas. Pero vemos al mismo apóstol Pablo, el que antes era perseguidor de la iglesia, que él no tenía miedo de predicar la verdad, hermanos. Él se paraba en las sinagogas, hablaba honestamente, dice la palabra de Dios, con sinceridad y como sin miedo. Sabes que muchas veces nos da miedo confrontar a lo mejor las otras religiones, ¿verdad? Porque tenemos un temor que a lo mejor puede ser una intención buena, ¿verdad? De no querer ofenderlos, y ahí tratamos como que de ser amorosos, ¿verdad? Y híjole, no lo quiero confrontar tanto porque no quiero que se ofenda. Hermanos, pero nosotros hemos sido llamados a hablar con la verdad. Decía Pablo también en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, así dice la palabra. No me avergüenzo del evangelio porque es, literalmente decía Pablo, es poder de Dios para salvación. Y esta misma convicción debemos de tener ustedes y nosotros en nuestro corazón. Pararnos en el parque que está en tu colonia y ponerte una bocina y hablar honestamente con sinceridad, con convicción en tu corazón y como sin miedo. Cuando yo me acuerdo que vinieron algunos misioneros aquí a México en un viaje misionero que hicieron los alumnos de Palabra de Vida, vinieron a México y dijeron, vamos a predicar todos los días en los parques de Metepec y de Toluca. Yo dije, amén, gloria a Dios, qué bonito, ¿verdad? Íbamos a los parques y hermanos, los misioneros se ponían a predicar con bocina, hacían obras de teatro, se juntaban la gente, les hablaban acerca de los ídolos, los confrontaban, y yo me admiraba porque yo decía, yo esto no lo he hecho nunca, ¿verdad? Porque sé que en mi país son muy católicos, sé que en mi país son muy idólatras, pero también vi el poder del evangelio, hermanos. Es poder de Dios para salvación. Entonces Pablo no tenía miedo de anunciar la doctrina en la cual él creía, en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cristo crucificado y aquel que da vida eterna a todos los pecadores. De esta forma hablaba Pablo, hermanos, con honestidad, sinceridad y como sin miedo. En segundo lugar, dice la palabra de Dios que no solamente lo hacía de esta forma, dice el segundo punto que también discutía. Dice el versículo 8, con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo es la segunda característica. Tú estudias el significado de esta palabra, que es discutir, no es crear una rencilla, no es crear un debate,
todo lo contrario. Esta palabra discutir quiere decir que proporcionaba evidencia. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que uno tiene que estar preparado. No son enchiladas, como diría mi papá. Vas a presentarte con gente que también está preparada y muchas de las personas de afuera te van a pedir evidencias históricas, te van a pedir evidencias bíblicas, te van a pedir evidencias tangibles, ¿verdad? Y nosotros como creyentes debemos de estar preparados para poder proporcionar toda la evidencia posible, que vaya respaldando también la predicación que nosotros demos. Yo sé que hay algunas cuestiones que se tienen que adoptar solamente por medio de la fe, ¿verdad? Es la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchos te dicen, no, hasta no ver, no creer. Y esto está peleado con la fe. Pero hay muchas veces también que el creyente, ¿verdad? Se ha quedado corto en el momento de presentar toda la evidencia histórica, bíblica, geográfica que podríamos estar presentando para que acompañe nuestra predicación. Esto quiere decir que hay una enseñanza con respaldo en sus argumentos. Qué lindo es, hermanos, poder proporcionarle evidencia a los que estamos discipulando, ¿verdad? Si estás enseñando, por ejemplo, el libro de los Génesis y estás hablando acerca de las estrellas, tú puedes hacer uso de datos de la NASA, tú puedes hacer uso de muchos recursos, ¿verdad? Y elementos para poder enriquecer tu enseñanza, hablar acerca de los animales, no sé, hablar acerca de las tribus, acerca de los sacrificios, acerca de Egipto y de los grandes imperios, para poder proporcionar evidencia de toda tu enseñanza. Y esto le funcionaba a Pablo. Hablaba con denuedo, pero no solamente hablaba por hablarlo, sino que también les proporcionaba las evidencias que muchas veces se requerían. En tercer lugar, no solo eso, ¿verdad? Dice también el versículo, dice que discutía y persuadiendo acerca del reino de Dios. Estas otras dos evidencias son muy importantes. Persuadir significa provocando que alguien adopte una creencia. Claro, si uno hablaba honestamente, con sinceridad, sin miedo, y aparte presentaba una evidencia, ¿verdad? De esta forma, entonces, los que estaban aún en las sinagogas, porque de ellos estamos hablando, muchos eran judíos que no eran mesiánicos, no querían creer en Cristo como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido. Pablo trataba de persuadirlos, les presentaba la evidencia. Y hermanos, ustedes saben qué difícil es, por ejemplo, hoy en día, convertir a un judío ortodoxo, a que se convierta a un judío mesiánico que realmente reconozca a Cristo como el Hijo de Dios. Es bien difícil porque son personas preparadas, pero al final, como Pablo les presentaba la evidencia, ellos creían. ¿Por qué? Dice la cuarta característica, que les hablaba acerca del reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto implícitamente, hermanos? No lo está diciendo explícitamente. Implícitamente quiere decir que Pablo mencionaba a los profetas del Antiguo Testamento, porque los profetas del Antiguo Testamento eran los que predicaban y profetizaban acerca del reino de Dios. Entonces, Pablo tenía que hacer uso de ellos para explicarles, ¿verdad?, que Cristo había venido a la tierra a ofrecer su reino, pero los judíos lo rechazaron porque no creían que él era Jesús, el Cristo prometido, lo rechazaron. Ellos mismos fueron los que crucificaron a Cristo en la cruz, ¿verdad? Murió Cristo y resucitó, y entonces su reino fue pospuesto, ¿verdad? Para después de la tribulación y la gran tribulación y todo el panorama escatológico que nosotros vamos a estudiar después. Pero bueno, él tenía que hacer uso de los profetas del Antiguo Testamento para que los judíos verdaderamente creyeran acerca de su mensaje. Pero lo hacía hablando con denuedo, honestamente, con sinceridad y como sin miedo, proporcionando evidencia, y de esta forma provocaba que adoptaran la creencia y la doctrina de Cristo, mencionando a los profetas del Antiguo Testamento. Esto quiere decir que sabía Pablo por dónde llegarles. Si tú le quieres predicar a un musulmán, tienes que empezar a estudiar acerca del Corán. ¿Qué es lo que creen los musulmanes?
qué es lo que creen acerca de Alá, cuáles son sus costumbres, por qué odian tanto al apóstol Pablo, por qué no creen que Jesús es el Hijo de Dios, cómo puedo predicarle a un musulmán con el Antiguo Testamento. Si tú te vas a acercar con un católico, tienes que empezar a pensar en todas las, a lo mejor las imposiciones que la Iglesia Católica ha puesto a lo largo de los años, ¿verdad? Y que solamente se han puesto para ganar a lo mejor un poco de dinero, la doctrina del purgatorio, los votos del celibato sacerdotal, el pago por las misas, la venta de las indulgencias, la elevación de la hostia, hermanos, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que estar preparados en todos los ámbitos para proporcionar evidencias y de esta forma poder persuadirlos a que lleguen a la verdad. Obviamente reconociendo siempre nuestras limitaciones, sabiendo que llega un punto en el que humanamente nosotros podemos cumplir y hay otro tanto que nosotros no podemos hacer, que es el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo evidentemente es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Eso yo no lo hago. A mí me toca predicar, me toca estar preparado. Como veíamos hace rato con la hermana que le pasó en el parque, una chica que se acercó a ella, tenemos que instar a tiempo y afuera de tiempo, y el Espíritu Santo es el que otorga el don de la fe, ¿verdad? Es algo que nosotros no podemos hacer, pero siempre debemos de estar preparados. Y bueno, a raíz de esto, dice el versículo 9 del capítulo 19, que muchos se endurecían. Hechos 19:9 dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. Maldecir el camino es acerca de la doctrina de los cristianos de ese tiempo. Juan 14:6, Cristo es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y ellos maldecían entonces este tipo de doctrina. Delante de la multitud dice que se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Hermanos, después de la crucifixión de Cristo, si ustedes recuerdan ahí en el monte Gólgota, ¿verdad? Que estaba el Señor Jesucristo, la humanidad entera se separó en dos tipos de corazones nada más. Y me encantaría que esta imagen, ¿verdad? Esta ilustración la pudieran adoptar en su corazón, ¿verdad? Porque es una realidad dentro de nuestra predicación. Después de la cruz de Cristo, la humanidad se ha separado en dos tipos de corazones. A la derecha, aquel otro hombre que estaba siendo crucificado, que no quiso creer en Cristo en el último momento de su vida. Este tipo de corazón está representando el corazón de piedra. Por eso lo puse, ¿verdad? Allá a la derecha puse una piedra. A lo mejor no se nota tanto, o la vieron y dijeron que es, ¿verdad? Bueno, es una piedra. Y del lado izquierdo, ustedes recordarán que estaba este ladrón que se arrepintió, ¿verdad? Tuvo un corazón de mantequilla, que se ablandó y quiso creer en el Señor Jesucristo en el último momento de su vida. Y es más, Cristo ahí crucificado, en una de sus palabras, dice, bienaventurado eres por haber creído, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Pero a partir de la crucifixión de Cristo, la humanidad se ha separado en estos dos tipos de corazones. Hay corazones endurecidos a los cuales tú les vas a predicar, les vas a presentar evidencia, les vas a hablar con denuedo, pero lamentablemente uno de los efectos de la predicación es el endurecimiento del corazón, hermanos, como le pasó a Faraón en el tiempo de Moisés. Moisés se había aparecido presentando un mensaje de parte de Dios y leemos la historia bíblica, ¿verdad? La narración, y veíamos que Dios endurecía su corazón. Tenía un corazón de piedra, no quería creer por medio de la fe acerca del mensaje y entonces le fue como en feria. Pero por el otro lado vemos los corazones de mantequilla. Yo sé que muchos de ustedes, o todos, ¿verdad?, tuvieron este tipo de corazón, el de la izquierda. A lo mejor te estuvieron predicando durante mucho tiempo, o a lo mejor bastó solamente con una vez que te hayan predicado, haya sido en un desayuno de Armando Alducin, a lo mejor te predicó tu mamá, tu papá, un primo, tu vecino, a lo mejor te predicó el chofer del Uber, pero fue tan fuerte, ¿verdad?, el poder del evangelio, que no tuviste que hacer, hermanos. Trataste de levantar a lo mejor un argumento, pero cualquier comentario que pudieras tú levantar en contra del evangelio,
parecía demasiado débil, ¿verdad? Y se derrumbaba y tuviste este tipo de corazón, hermanos. Nosotros debemos de orar para que Dios tenga misericordia. Tenemos que orar antes de hacer nuestras predicaciones, antes de salir a un parque. Tenemos que orar, hermanos, por el arrepentimiento de la gente. Y tenemos también que ser conscientes que no todos se van a convertir. Ustedes ven la evidencia de Hechos, hermanos, cuántas personas no se endurecieron con la predicación, tanto que hasta apedreaban al apóstol Pablo hasta casi dejarlo muerto. Bueno, hermanos, si esto le pasó al apóstol Pablo, si esto le pasó al mismo Señor Jesucristo, ¿qué te hace pensar, verdad, que a ti no te va a pasar nunca? Es uno de los efectos. Para muchos es locura. El mensaje del evangelio es una locura, hermanos, no lo pueden entender, endurecen su corazón, te van a ofender, te van a decir el aleluyo, el religioso, pero hermanos, nosotros debemos de continuar con nuestra predicación. Continúo con la siguiente filmina y me encanta el versículo 9, ¿verdad? Porque dice que Pablo siguió, Pablo tenía perseverancia. Dice el versículo 9, entonces se apartó Pablo de ellos, separó entonces a los que sí creían por medio de la fe, aquellos que tenían un corazón de mantequilla, ¿verdad? Los separó a los discípulos y después dice, después de la coma, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y el versículo 10 dice, así continuó por espacio de 2 años, hermanos, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron ¿qué? La palabra del Señor Jesús. Chécate la perseverancia del apóstol Pablo. 2 palabras, hermanos, cada día, y esto lo hizo durante 2 años. Esto quiere decir que lo hizo durante 730 días. Así lloviera, así relampagueara, así se les haya ido la luz en Éfeso, así hubiera persecución, así hubiera amenazas, así hubiera venido una pandemia, así lo que quieran se haya enfermado el apóstol Pablo discutía, esta palabra quiere decir que les enseñaba, les presentaba evidencias, los discipulaba cada día durante 730 días. Hermanos, seamos honestos, a lo mejor alguno de nosotros ha abierto un discipulado y el discipulado son nada más los jueves de la semana. Son cada jueves, pasan 2 o 3 meses y nos empezamos a cansar. No, ya es que voy a inventar una excusa, ¿verdad? Que estoy enfermo, voy a inventar que se me inundó la casa, o voy a inventar que tengo un velorio, ¿verdad? Porque ya me cansé de discipular, son unos necios, no quieren entender, no vienen a la casa, nos desanimamos después de 3 meses, hermanos. Pero el apóstol Pablo lo hacía cada día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo durante 730 días. No sé ustedes, pero yo cuando estaba leyendo esto de verdad impactó mi corazón. Es extraordinaria la perseverancia y la dedicación, el compromiso que Pablo tenía realmente delante de Dios. Hermanos, podemos ver que esto humanamente hablando es imposible. Esto humanamente hablando nos cansamos, como decíamos ahorita, nos desanimamos, no sabemos qué hacer, tenemos muchos compromisos. Esto solamente puede ser la evidencia del Espíritu Santo a través de la vida de Pablo. Pero ¿cómo es que Pablo vivía en el Espíritu? Tú lees sus cartas, lees su doctrina, lees su vida, y Pablo era un hombre de oración y de lectura bíblica. Aun cuando estaba en la cárcel, pedía los rollos, los escritos para seguir estudiando desde la cárcel. Desde la cárcel oraba, hermanos, por los creyentes que estaban en las iglesias. Hermanos, no desistan en el discipulado. Nosotros discipulamos ahí en la iglesia. Sé que en la iglesia a lo mejor entre semana tienen otros estudios, pero se quejan de que el ITI son los sábados, ¿verdad? Y que son 2 veces al mes. Nos han llegado a decir, ay, bueno, ¿por qué no lo cambiamos solo una vez al mes, verdad? Estamos contentos porque mayormente son los que dicen, no, hermano, debería de ser todos los sábados del mes el instituto, ¿verdad? Pero hermanos, muchos se desaniman y esto realmente tiene que tocar nuestros corazones. Tenemos que volver a los principios de la iglesia primitiva, tener realmente un compromiso serio con el discipulado,
con el estudio bíblico y con la obra del Señor. Cada día durante 730 días. No sé cómo está ahorita tu grupo al cual discipules o a lo mejor dentro de la iglesia, ¿verdad? Solamente los ves por una semana, pero yo los quiero animar a que no desistan, hermanos, en el discipulado. Con mi papá, aprovecho que está aquí, cuando ellos eran hippies, ¿verdad? Y fueron con Emilio Anderud, el gran misionero, cuando llegaron a su casa, nos cuenta mi papá que este misionero los discipuló durante 3 años también de manera diaria. A 7 hombres, hermanos, Emilio Anderud los discipuló lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Dice mi papá, pues claro, éramos vagos profesionales, ¿verdad? No tenían nada que hacer, cuenta mi papá en su testimonio, pero si tú ves la otra cara de la moneda, a Emilio Anderud recibiéndolos en su casa, la esposa les daba café, galletas, pasteles, Emilio Anderud preparaba sus lecciones diarias y durante 3 años discipuló a 7 hombres y 6 de esos 7 hombres actualmente son pastores y esos 6 pastores pudieron impactar el mundo con el evangelio por la perseverancia de un misionero. Hermanos, vemos la perseverancia de Pablo y después vemos los frutos que también fueron impactando a 3 continentes enteros, el europeo, el asiático y el africano. Hermanos, realmente el discipulado puede rendir frutos, sigamos animados en ese punto, ¿verdad? Vamos ya terminando, nos quedan 5 minutos. En los últimos versículos, ¿verdad? Nos cuentan la palabra de Dios, algunos relatos extraordinarios que sucedían. Vemos el versículo 11, Hechos capítulo 19, versículo 11, y dice la palabra de Dios, y hacía Dios, fíjate esta expresión, milagros extraordinarios por mano de Pablo. El versículo 12 dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Fíjate, aquí en el punto número 1 dice la Filmina, los discípulos hacían mayores cosas del maestro, y esto el mismo Jesucristo lo había anunciado en el Evangelio de Juan. Si ustedes me acompañan, Juan capítulo 14, versículo 2, ¿verdad? No es Juan 14, 2, a lo mejor me confundí. Déjenme veo qué versículo es. Juan 14. Sí, Juan 14, 12. Vamos a Juan 14, 12 y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, dice la palabra de Dios, él las hará también. Y después de la punta y coma dice, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y el versículo 13 dice, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Esta fue una profecía del mismo Señor Jesucristo diciendo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores que estas. Ustedes recuerdan la mujer del flujo que tocó el borde del manto de Cristo y la mujer instantáneamente fue curada. Bueno, una obra mayor que esta era que incluso los paños, dice aquí, de los delantales del apóstol Pablo, si se los daban a los enfermos o a alguien más, eran curados. Esto es algo extraordinario y aún mayor, no con la... Fíjense muy bien, no con la intención de engrandecer al apóstol Pablo, todo lo contrario, era con la intención de glorificar aún más a Dios. Todos estos eventos y milagros extraordinarios acompañaban al mensaje del evangelio, a la predicación del evangelio, hermanos. Y así de esa forma, una ciudad como era la de Éfeso, que era permeada de tantas religiones, de tantos tipos de pensamiento, de tantas filosofías, cuando se encontraban con un cristiano, un apóstol, y este apóstol hacía un milagro extraordinario, todas las religiones y filosofías y creencias se callaban automáticamente,
porque ninguna de ellas tenía el poder que Cristo tenía en ese entonces. Hermanos, eran unos milagros extraordinarios que acompañaban a la fe. Y al último momento, ahí en el capítulo 19, del versículo 13 en adelante, vemos también a alguien que trataba de exorcizar a las personas, ¿no? Hechos capítulo 19, versículo 13, con esto termino, hermanos, dice la palabra de Dios. Algunos de los judíos, exorcistas, dice, ambulantes, fíjate bien, intentaron invocar el nombre de Cristo sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Versículo 14, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Versículo 15, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, fíjense bien, literalmente desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así como judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Hermanos, estos hombres, como dice ahí la fílmina, eran ambulantes. ¿Qué quiere decir esto? Que andaban errantes, andaban deambulando y no andaban de acuerdo al camino y la doctrina de Cristo. Y ellos creían que por el mero uso del nombre de Jesús, como dice en el segundo punto, podían efectuar milagros. Hermanos, estamos equivocados. Así estamos también muchas veces nosotros como creyentes, utilizamos el nombre de Cristo solamente como un amuleto, ¿verdad? Que nos puede salvar de muchas cosas, pero lo usamos de una mala manera, hermanos. Creemos que por el mero uso del nombre podemos efectuar milagros y estamos equivocados. Para poder realmente hacerlo, tenemos que tener una relación íntima con Dios. Debemos de tener una vida de oración que nos respalde. Cuando los discípulos intentaban también sacar demonios, Cristo les dijo, porque los discípulos le preguntaban, ¿por qué no pudimos echar fuera a los demonios? Y Cristo les dijo, es que este tipo de demonios solamente salen con ayuno y con oración. Esto les estaba enseñando que para poder utilizar el nombre de Cristo en términos específicos, ¿verdad? Que eran echando demonios, se necesitaba tener una vida de santidad, una vida de comunión con Dios, una vida de oración. Cristo es la vid, Juan 15:5, y nosotros los pámpanos. El que permanece en él, este lleva mucho fruto, pero nosotros sabemos que separados de Dios, dice la palabra, nada podemos hacer. Por más que tú utilices el nombre de Cristo, si no tienes una vida en santidad que te respalde y de oración, lamentablemente no vas a ver los resultados. El espíritu maligno, dice aquí, no dio ningún valor a aquellos que eran ajenos al evangelio y a la íntima comunión con Dios. Decían los mismos espíritus inmundos, a Cristo conocemos, también a Pablo, porque Pablo era un hombre piadoso, pero le dijeron ustedes que son ambulantes, que andan errando, que andan según la carne, no les conocemos y por lo tanto no tenían autoridad sobre ellos. Y el versículo 17 podemos ver que a raíz de este acontecimiento, entonces el nombre de Jesús se tornó, ¿verdad?, como resultado en ser tenido en gran honor. Y lo mismo tiene que pasar con nosotros, hermanos. El nombre de Cristo no es cualquier cosa, no lo podemos utilizar de amuleto, no lo podemos utilizar solamente como una jerga dentro de nuestras conversaciones o solamente decirlo porque sí. Hermanos, el nombre de Cristo debe de ser tenido en gran honor. Que nunca se nos ocurra hacer chistes, bromas con su nombre, nunca se nos ocurra compartir memes que tengan el nombre de Cristo. Hay tantas cosas, hermanos, que le faltan el respeto a este nombre. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado. El nombre de Cristo debe ser tenido en gran honor, como dice el versículo 17.
Y de esta manera, dice este siguiente lema, ¿verdad? Dice, si resistimos al diablo con sincera fe en Cristo, entonces dice, oirá de nosotros. Me encantó esta frase dada por Charles Riley. Dice, si resistimos al diablo con sincera fe en Cristo, oirá de nosotros. Pero si pensamos triunfar de él por el mero uso del nombre de Jesús, entonces prevalecerá contra nosotros. Volvemos a Hechos capítulo 19 y terminamos con esto, el versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Hice la conversión y son aproximadamente 12 millones de pesos. Dice el versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Qué hermoso, hermanos. Cuando nosotros hacemos nuestra labor, cuando nosotros predicamos, discipulamos, nos mantenemos en integridad, en santidad y en comunión con Dios y cumplimos con nuestra parte, dedicarle tiempo a las personas y discipularlas, dice el versículo 20, el resultado inminente es el crecimiento y después dice, y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Cuánta necesidad hay actualmente para que la palabra de Dios prevalezca en los corazones de las personas? Pero no se predica ya más la palabra, ya se predica más coaching, ya se predica más el tú puedes, el emocionalismo, el humanismo. Hemos sacado a Cristo de la ecuación y pretendemos prevalecer en contra de Satanás de esta forma. Es imposible, hermanos. La palabra es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir y llevarnos a toda la justicia, con el fin de que seamos perfectos y cabales, ¿verdad? Todos nosotros, para que seamos maduros y así poder alcanzar la plenitud en Cristo. Hermanos, esta es nuestra oración para cada uno de ustedes como alumnos, que puedan compartir con denuedo, que puedan compartir como lo hacía Pablo, discutiendo, persuadiendo y haciendo uso únicamente de la palabra de Dios. Vamos a orar, ¿verdad? Vamos a dejarla aquí y de esta forma terminamos. Dios, te damos gracias, Padre, por tu hermosa misericordia derramada sobre nuestros corazones. Gracias por este relato bíblico, Señor, Hechos capítulo 19, tantos acontecimientos que podemos estudiar y solamente podemos concluir en algo, Dios. Necesitamos estar pegados a la vid verdadera, a Cristo, para poder llevar fruto a donde quiera que vayamos, Señor. Cristo es la vid, Señor, y separados de Él, nada podemos hacer. No podemos pretender hacer hechos poderosos, no podemos pretender poder hacer hechos extraordinarios en tu nombre, Padre, si primeramente estar buscando de ti día con día a través de la oración, del estudio bíblico, Señor, de una íntima relación contigo. Te pido, Señor, que este sea nuestro deseo, que podamos seguir creciendo en tu conocimiento, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, pastor, muchas gracias.